Bliss.io. I've grown tired of the words of the single man, hanging lifeless on his every. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa más de Tutibilus, Espacio de Agitación Histórica. Bueno, pues en este 12 de mayo del 2025 les saluda Anel Hernández Sotelo y estamos aquí para hacer la presentación del libro Utopía y Plomo, una historia de la concepción obrera en la Liga Comunista 23 de septiembre 1972-1982. Para esto vamos a contar con la presencia del autor, que es Cristian Ricardo García Martínez, y del maestro Eric Manuel Pastén Rojos. Hola, Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todos que nos escuchan. Muchas gracias, Anel, por este espacio. Aquí estamos. Bien, pues él es Cristian, es el autor del libro y ahora presentamos a Eric. Hola, Eric, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio y la invitación. Vale, pues la dinámica que estamos pensando para esta presentación es que primero el maestro Eric va a dar una introducción, unas generalidades sobre el libro, después Cristian va a hablar algo sobre su libro y después podemos leer los comentarios y las preguntas que ustedes escriban en el chat. Sí les queremos pedir, por favor, que en el chat no escriban muy largo porque StreamYard no pasa todo el texto. Entonces, mejor muchos mensajes chiquitos en vez de un mensaje largo, ¿vale? Bueno, pues entonces comenzamos dándole la palabra a Eric. Eric, te escuchamos, tienes todo el tiempo que necesites. Sí, perfecto, muchas gracias. Pues, primero que nada me presento, soy Eric Manuel Pastén Rosso, maestro y también licenciado en Historia por la Universidad de Sonora y el Colegio de Sonora. Y pues igual que Cristian, he dedicado los últimos tantos años de mi vida al estudio de la Liga Comunista 23 de septiembre, en particular una de sus expresiones, ¿no? Que fue la de la guerrilla en el noroeste, particularmente en Sonora. Y bueno,
desde ahí ya puedo señalar que el trabajo de Cristian es un trabajo, interesante por decirlo menos. Pero bueno, quisiera comenzar por una pequeña anécdota que Cristian ya se la sabe, que es que cuando yo estaba en licenciatura y apenas estaba entrando al tema de la guerrilla como objeto de estudio y demás, me sugieren hablar con un exmilitante, ¿no? Yo ahí joven, pequeño, voy con el exmilitante y le comento mis inquietudes y lo que quiero hacer, y me dice, va, perfecto, pero voy a hablar contigo hasta que me leas todos los números de madera, ¿no? Este periódico de la organización. Y yo, perfecto, jamás volví a hablar con él. Pero ¿saben quién sí se leyó todos los maderas? Aquí el compañero Cristian. Y eso se demuestra a lo largo de las páginas de este libro. Un libro por demás importante para quienes estudiamos a las organizaciones armadas, las organizaciones político-militares en México en los 70s. Y voy a empezar por el punto quizás más clave, la aportación más importante de este trabajo, que es el visibilizar la perspectiva obrerista al interior de la Liga Comunista 23 de septiembre. Ya quizás un poco más adelante el autor pues, nos dé esta oportunidad de escucharlo desde él mismo, ¿no? ¿Qué implicaba para estos militantes una visión obrerista? Pero ¿por qué digo que es importante? Porque como se menciona varias veces a lo largo del libro, cuando se habla de la Liga, cuando se suele investigar a la Liga, ¿no? Uno que se acerca a estos textos tratando de entender a profundidad esta organización, lo primero que salta es que parece que la organización es lo mismo durante 10 años y en todas partes, ¿no? Como si yo estudiando desde Sonora pudiera leer lo que se hizo en Guadalajara y lo entendería perfecto, ¿no? Estamos hablando de una visión que peca de homogeneizadora, de que todo es lo mismo. Y lo primero que dice Cristian es, no es así. Hay perspectivas políticas distintas, hay proyectos políticos distintos, propuestas distintas, y él se enfoca en una sola, la obrerista, ¿no? ¿Por qué me es importante? ¿Por qué me causa ruido? Porque algo similar estoy trabajando yo desde Sonora, ¿no? Las diferentes propuestas políticas que hay, o que hubo, perdón, en la entidad durante esos años. Entonces, leyendo el trabajo de Cristian dije, mira, o sea, sí se puede. Es un espacio, un vacío historiográfico que está presente, ¿no? Y que fácilmente puede ocuparse, pero se necesita dedicación. Mi comentario del principio de haberse leído todos los maderas no fue solo un intento de hacer un chiste, sino que es importante, ¿no? La lectura que hace Cristian de tantos números, que si cuando consigan el libro, cuando lo logren comprar, porque eso es para lo que estamos aquí, para presentar su libro, quiero que se vayan a la página 188 y vean solamente cuántos textos del Madera se leyó Cristian, ¿no? Antes que cualquier cosa, el texto es de fácil lectura. Es un libro que no hace uso de una terminología rimbombante o academicista. Es un texto que se nota que tiene una intención de difusión, ¿no? Que no se quede simplemente con nosotros, con los académicos, sino que sea leído y sea discutido por un público más amplio. Eso siempre se agradece, y más cuando son temas como los nuestros, que no son tan conocidos, no tienen tantos espacios de divulgación y de difusión, ¿no? El trabajo de Cristian merece ser valorado desde tanto una aportación teórica, o bueno, una aportación a la discusión sobre la teoría, pero también desde este lado, ¿no? Desde el intento, el objetivo de llegar a un público más amplio. Sin más, voy a irme a puntos importantes del trabajo para que Cristian ya nos hable sobre
pues los aspectos ya más a profundidad, ¿no? El libro, como él nos dice, fue escrito durante la pandemia. Fue su proyecto de investigación para la tesis de maestría. Como alguien que también escribió su tesis durante ese periodo, puedo confirmar lo difícil que fue, ¿no? Es un periodo de incertidumbre, sí, social, política, pero también para los académicos de cómo le voy a hacer sin los archivos. Y Cristian nos demuestra que se puede hacer algo tan bueno que te lo publica como libro, ¿no? Las fuentes que utiliza, si bien no podemos decir que son novedosas, porque ya estaban registradas, ya habían sido catalogadas por personas, sí son fuentes que no se suelen utilizar, ¿no? Curiosamente, cuando se habla de la liga, pues como ya mencioné, se habla desde lo general, desde lo que se vivía a nivel nacional, ¿no? La gran liga, o desde lo nacional, entendiéndolo la Ciudad de México, ¿no? Que también es algo que se suele hacer mucho. Y estos documentos que utiliza Cristian nos presenta un escenario distinto, ¿no? Un escenario en el que hay una organización, sí nacional, pero con una serie de complejidades, contradicciones, conversiones distintas de lo que se quiere hacer, proyectos revolucionarios distintos que rompen, ¿no?, con esta perspectiva homogeneizadora. Algo que me gustó, que deja claro Cristian al principio del libro, es que hubo proyectos distintos al interior de la liga. ¿Por qué digo que me gusta esto? Porque yo lo he comentado en algún congreso, en algún simposio, y sale un ex militante del fondo y me dice, no es cierto, la liga fue una sola y había un solo proyecto. Y bueno, pues de momento frente a él no puedo decirle está equivocado, señor, que usted lo vivió, pero por eso el análisis de la historia es importante, porque una cosa es la experiencia personal que vivieron estas personas y otra es lo que nosotros hacemos desde nuestros análisis. El trabajo, pues como ya lo he mencionado, de Cristian trae estas inquietudes, ¿no? Él observó una amplia gama de proyectos, de propuestas revolucionarias, vamos a investigarlas. Otro punto importante dentro de su trabajo es esta idea de la adopción del consejismo, del comunismo consejista, que si bien él no es el primero en señalarlo, sí es el que más ha profundizado en el tema. ¿Y por qué es importante? Pues porque cuando hablamos de organizaciones armadas en México, solemos pensar, por un lado, las organizaciones rurales, ¿no? El pobrismo de Lucio Cabañas, o las organizaciones guerrilleras urbanas que, vaya, ni siquiera les dan una categoría, ¿no? Suelen ser consideradas como organizaciones que degeneraron el movimiento estudiantil, que no traen ideología, no traían propuestas propias, que son desviaciones. Aquí en este libro pues se parte desde el supuesto de que no es cierto, de que hay propuestas divergentes, propuestas que chocan, y una de estas, la consejista, fue la que marcó, digamos, de una manera la pauta desde el principio de la organización hasta su final. También me gusta, otra de las, quizás esta es la tercera aportación que a mí más me agrada del trabajo, es, bueno, su periodización. ¿Por qué? Hay dos periodizaciones que suelen ser como que las más frecuentemente utilizadas. Una que tiene que ver con esta tradición historiográfica que empezó en los 90, más o menos, que viene de estos primeros estudios, que plantea que la Liga nació en el 73 y murió en el 75, ¿no? Viene de esta perspectiva de Gustavo Irales, ¿no? De el naufragio de la organización, todo lo que vino después del 75 no fue la Liga, sino fueron sus restos. Pero también está esta perspectiva que se plantea el investigador de Michoacán, Lucio Rangel, que pone 5 momentos de la organización. Lo que me agrada de la propuesta de
de periodización de Cristian es que se basa específicamente en su objeto de estudio. ¿Cuál es su objeto de estudio? El pensamiento obrerista dentro de la organización, ¿no? O sea, no estamos contemplando si la organización se desintegró o no en el 85, no está planteando tan explícitamente quizás, o no está basándose solamente en la represión del Estado y el retroceso de ciertas células en ciertos espacios, sino más bien tiene que ver con el origen de este pensamiento al interior de la liga, la expansión y desarrollo, adaptación de este pensamiento y pues ya los últimos intentos de aplicación, que es una propuesta que parte de que podemos historizar las ideas, podemos historizar los conceptos. Y es algo que carece nuestra área de investigación. Sí ha habido un boom historiográfico en los últimos años, quizás los últimos, yo diría que 15 años ha habido bastante producción académica, bastante producción testimonial, los exmilitantes han salido a dar sus opiniones y demás, pero como que todavía tenemos miedo a analizar, miedo como investigadores, ¿no? De analizar estas partes del objeto de estudio. Queremos todavía hacer grandes historias con grandes personajes y presentar los testimonios como verdades absolutas, ¿no? Que se aprecia que los exmilitantes se presten a hablar con nosotros definitivamente, pero no podemos quedarnos solo con eso, porque sería como en el caso de alguien que estudie el robo de ganado en el 1800 en la Sierra de Sonora. Si solamente leyeras los documentos escritos por, no sé, las partidas militares, pues te quedas con una visión, pues, interesante, pero sesgada. El hecho de que podamos profundizar y discutir con estos exmilitantes, tanto los que ya no nos acompañan como los que siguen con vida, siempre será algo apreciable y este trabajo, pues, se presta para esto. No quiero quitar más tiempo, estamos aquí para que Cristian nos cuente de su libro, entonces nomás quiero terminar por mencionar que hay espacios, hay oportunidades dentro de este tema, ¿no? Y Cristian nos lo presenta. Pensar las ideas. Él nos dice, hay una concepción, la obrerista, pero ¿qué otras opciones, qué otras posiciones había? ¿Qué otras posturas, qué otros proyectos? Como mencioné al principio, yo he identificado algunos en Sonora y que no son obreristas. Y hay una discusión que quizás podamos tener. La tuvimos cuando escribíamos un artículo juntos, él y yo, ¿no? Si llegamos a mencionar esto, pero hay espacio para estas discusiones, ¿no? Porque no es lo mismo la liga en la Ciudad de México que la liga en Monterrey, que la liga en Guadalajara, que la liga en la Sierra Tarahumara, ahí en ese espacio perdido por Dios y el Estado, ¿no? Y otra oportunidad de investigación es simplemente el hecho de que Cristian nos haya abierto las puertas de esta forma de investigar, ¿no? ¿Por qué solo con la liga y por qué no acercarse a otras organizaciones, ¿no? Están ahí las FRAPs, están ahí la Unión del Pueblo, están ahí diversos grupos, diversas formas de entender este periodo de los 70s, ¿no? Su propia realidad histórica. Hay que alejarnos ya un poco de las monografías ahí y realmente empezar a cuestionarlos, desde sus propias ideas, ¿no? Otra vez, felicito a Cristian por un trabajo tan interesante y tan fácil de leer. Nada como poder sentarse y leerte 50 páginas en una hora y poder decir, le entendí. Por ahora sería todo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Eric. Bueno, pues van surgiendo varias cositas. Esto de historizar las ideas que mencionaba Eric me parece muy importante porque creo que en el marco de la Guerra Sucia se han definido como si fueran monolitos diferentes actores que en realidad pues se van desdibujando cuando alguien entra especializado a ver un autor, ¿no? O un actor, ¿no? Y en este caso, pues Cristian lo que nos regala es un libro dividido en 3 grandes partes, donde justamente narra
este devenir del que hablaba Eric, ¿no? Entonces, Cristian, bueno, pues primero te damos la palabra abiertamente para que digas, pues, lo que tú quieras sobre tu libro y después yo quisiera hacerles unas preguntas a los dos. Gracias, Anel, y gracias, Eric, por la presentación. La verdad que pues agradezco las distintas interpretaciones que tiene este libro, que por cierto, pues cuando lo presenté en Guadalajara tuvo muy buena recepción de ex militantes, muy buena, lo cual pues me llenó de bastante orgullo como la ex militancia se siente de alguna manera reflejada en lo que está escrito ahí. Y bueno, creo que este libro tiene pues distintos aportes y las últimas presentaciones que he hecho no he hablado tanto de los aportes en sí, sino más bien cómo la lectura a este libro nos abre ventanas de reflexión hacia otros temas. Para empezar, pues yo creo que Erika notaba algo de que comúnmente se han hecho historias de la Liga o de otros grupos armados a través de, pues, de monografías, ¿no? De historizando desde el inicio hasta el fin. Y siempre se ha dicho de la Liga, o sea, se ha tratado de mencionar que, pues, nace en Guadalajara, tiene algunas cuestiones armadas allá en Monterrey, en Culiacán, y luego ya se observa ahí en Ciudad de México, en Distrito Federal en aquella época, y el Estado de México un poquito, y ya muere. Es como ese- esa historia, pues, común que se ha venido trabajando de la liga. Y cuando estuve haciendo la investigación era tratar de zafarme de esta lectura historiográfica, lo cual fue bastante complicado y difícil, como, como yo también seguía esta línea, ¿no? Porque yo leía a otras personas que habían trabajado la Liga Comunista 23 de septiembre de esta manera. Entonces, pues una forma de hacerlo fue leyendo a la propia liga y los propios documentos de la liga. Yo creo que la primera historia que se escribe de la liga viene de la propia liga, una, un texto que se llama algunas anotaciones para aportaciones o notas para una historia de la Liga Comunista y le escribe pues uno de sus últimos líderes, el llamado Piojo Negro. Miguel Ángel Barraza García. Este material, pues para mencionar un poco, era un material de estudio dentro de la organización. Se daban seminarios de formación política y a veces de formación militar, y a veces de las dos, de formación política y militar. Pero bueno, en los de formación política se daba una pequeña historia de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces mi periodización está basada un poco en la periodización de esta primera de este militante que murió, eh, que hace una historia de la propia liga, ¿no? Entonces, pues para tratar de comprender o dar otra interpretación de la Liga Comunista 23 de septiembre, pues es necesario remitirse a los propios documentos. Yo creo que tal vez, pues no nos es tan ajeno, al menos para la generación millennial, la Liga Comunista, el ZLN, pero para la generación que viene o que ya nació en la época de 2000 para acá, 2006 para acá, ya es algo tan ajeno la Liga Comunista de 23 de septiembre y las ideas de comunismo, como lo es para nosotros un campesino en la Edad Media, ¿no? Ya hay una distancia enorme o como sería pues la Revolución Mexicana para nosotros. Considero que ya es algo bastante ajeno para las personas que están viviendo, los jóvenes que están viviendo esta nueva época, sobre todo a partir
de la famosa o de la llamada guerra contra el narco. Creo que es un paradigma, la guerra contra el narco, un paradigma, además de denunciación, también es un paradigma de perspectiva que cambia completamente. Creo que falta historizarlo, pero cambia completamente la cosmovisión que tenemos como, pues, por decirlo de alguna manera, como nación o como generación más que nada. Creo que las generaciones presentes, actuales, necesitan acercarse más al pasado de los años 70, más al pasado de los años 80, las izquierdas, los activismos, los movimientos obreros, campesinos, para tratar de observar este, este mundo, este presente tan complejo y tratar de crear sus propias utopías. Esas utopías que en los años 70 lo tenían bastante claro los jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre y de otras organizaciones, ¿no? Que era necesario e inevitable y que ya estaba pues ahí una revolución socialista en México. Entonces estaba bastante cercano para ellos el horizonte utópico, utópico entendido no como algo imposible, sino como algo bastante cercano, como un horizonte bastante posible. Eh, entonces, para los jóvenes de los años 70, pues estaba ahí, había que organizarse, desde luego, había que difundir las ideas socialistas a través del periódico Madera, organizarse a través de la Liga Comunista 23 de septiembre, que para ellos era como el embrión de un partido no como los partidos Morena, PRD, sino como algo que lucha, que forma, que toma parte por la clase obrera, ¿no? Por la clase obrera, las clases desposeídas. Para ellos era, la Liga Comunista era el embrión, la posibilidad de formar este tipo de organizaciones pues más amplias y luchar por una revolución socialista. Considero que después de pasado el siglo XX, el neoliberalismo, la caída de la Unión Soviética, la guerra contra el narco, la llamada guerra contra el narco, estos horizontes de enunciación de posibilidad se perdieron y se fueron haciendo pues diminutos y en algunos casos pues ya no existen. Es necesario revivir estos fantasmas, retomando la idea de la memoria de Enzo Traverso, estos fantasmas de melancolía que están por ahí, también es una idea muy de Walter Benjamin, como este fantasma de la historia que se echa y que tan solo unos segundos si lo observamos durante unos segundos, puede cambiar la posibilidad de nuestro presente. Entonces, considero que las ideas de estos jóvenes de los años 70, pues es necesario acercarnos a ellas para tratar de ver este México de una forma totalmente pues distinta, ¿no? Para ver que sí es posible un cambio organizado, un cambio estructurado en las condiciones actuales, que si bien pues los jóvenes que vivieron aquella época pues pues vivieron otras contradicciones, otras desigualdades, los enfrentaron como pudieron, desde luego con ideas, que es en lo que pues mi libro está centrado, pero también con armas. Por ejemplo, para repartir el periódico Madera, que era la principal, mm, pues el principal actividad, una de las principales actividades de la Liga Comunista 23 de septiembre, pues en algún momento que enuncio en el libro, desde luego, se hizo un operativo de propaganda armada al estilo vietnamita, de que pues se hacía una o dos brigadas. Cada brigada de la liga estaba integrada por entre 5, 7 personas, 7 militantes, y estas brigadas al interior de la fábrica tenían cierto tiempo, no pasaba de 10 minutos,
hacían la repartición rápida, ellos le llamaban repartice, del periódico Madera. Uno se quedaba de contención o de muro, como la posición de básquetbol, que el muro es el que ataja la parte ofensiva del enemigo, y los demás hacían pues la repartición del Madera. Hacían este operativo, este tipo de operativos, porque justamente en la repartición del periódico Madera, la liga es cuando pierde más militantes. La Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Especial, el Grupo Jaguar y demás policías de contrainsurgencia sabían que había que estudiar los operativos de repartición del periódico Madera, porque ahí es donde estaba el grueso de la militancia, estaban los dirigentes, las personas dirigentes, había hombres y mujeres que dirigían la liga, estaban pues los militantes de experiencia también, y en estos operativos fue cuando cayeron más militantes, más que en las llamadas expropiaciones o atracos a bancos, que esos para la liga pues eran cuestión de trámite, eran bastante sencillos comparados con repartir el periódico Madera. Incluso algunas fábricas del Estado de México tenían unos botones que algunos sindicalistas o algunos capataces activaban, se llamaban botones antiliga. Lo activaban, estaba escondido el botón, lo activaban y de inmediato llegaban, pues a los pocos minutos llegaban agentes de la Dirección Federal de Seguridad, llegaban agentes de la Brigada Especial. La Brigada Especial, para decirlo, pues de forma, pues ahora sí que sencilla, fue una policía contrainsurgente creada especialmente para atacar, acabar a la Liga Comunista 23 de septiembre. Supuestamente fue creada con lo mejor de lo mejor, o sea, con los mejores torturadores, los mejores policías que desaparecían personas, de la Policía Militar y de la Dirección Federal de Seguridad y de otras corporaciones que ahora no recuerdo bien, pero fue creada. Y esta Brigada Blanca, también se le llamaba a la Brigada Especial también se le llamaba Brigada Blanca. Pues fue precursora de esta contrainsurgencia contra la Liga Comunista 23 de septiembre, principalmente en el Valle de México, lo que era Distrito Federal y Estado de México. Pues se centró sus actividades en las fábricas del Estado de México, la parte obrera del Estado de México, y en algunas casas de seguridad que la Liga tenía en el Distrito Federal. Yo creo que esos ecos del pasado repercuten en el presente porque pues el papá de Omar García Harfuch fue de los que crearon uno de los planes contrainsurgentes contra la Liga, que se llama el Plan Operativo Rosa de los Vientos. Ese plan estaba pues creado, tiene tal cual la firma del papá de Omar García Harfuch y enuncia algunos destacamentos que van a atacar a la liga y van hacia el norte del país, otros hacia el este-oeste, Rosa de los Vientos porque son las 4 coordenadas. Y es un plan burocrático de exterminio de personas, de militantes de la liga. Cuando la contrainsurgencia atacaba a la liga, no solo atacaba a la liga, atacaba las bases de la liga. Tenían esta idea de que había que quitarle el agua al pez, también lo hicieron con Lucio Cabañas, y con la liga pues era secuestrar o desaparecer a simpatizantes, familiares y amistades, o sea, acabar con las redes que tenía la Liga Comunista 23 de septiembre, no importando si estas personas cercanas a la militancia pues estuvieran o no involucradas. Había que pues acabar con este tipo de insurgencia como diera lugar, órdenes desde luego de presidencia, de Echeverría, de José López Portillo, estos presidentes que pues luego se supo que pues, a pesar de su ataque muy frontal no solo contra la liga, sino contra bastantes activistas, movimientos de izquierda, pues seguían órdenes de
de contrainsurgencia de todo lo que era el entramado contrainsurgente en toda Latinoamérica, ¿no? Parte de esta gran operación Cóndor, aunque México oficialmente no formó parte de este entramado, sí había algunos conectores, algunos militares y generales se fueron a entrenar a lo que era la llamada Escuela de las Américas, y luego estos cuadros formaron parte de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, que luchó contra los grupos insurgentes, contra los grupos comunistas, contra los grupos socialistas. Hay un militar israelí que entrenó tanto los aviones de los vuelos de la muerte, tanto en Argentina como en México. Fue como hay ese hilo conductor israelí. Los aviones que utilizó México fueron vendidos por Israel para hacer los vuelos de la muerte de militancia de la liga, pero también campesinos de guerrero que nada tenían que ver con la guerrilla, fueron lanzados al mar por parte pues, del ejército mexicano, de la parte de las Fuerzas Armadas. Entonces había un gran plan contrainsurgente para acabar contra todo tipo de lo que era activismo, izquierda, socialismo, comunismo en toda Latinoamérica, e imponer pues un solo tipo de pensamiento, ¿sí? Un solo tipo de, de idea, de idea económica, política, social, que esa era pues el capitalismo desde Washington. Finalmente pues ese plan pues se hizo efectivo y pues también yo creo que considero que parte de ese plan contrainsurgente pues mucho tiene que ver, o mucho fue pues no solo la parte de acabar con la liga, sino los innumerables, porque todavía no hay un conteo exacto de personas desaparecidas que hubo en los años 70. Y pues, ese problema de memoria, verdad y justicia que México trató de ocultar durante muchos años, ocultar bajo el tapete, creo que ahora en la actualidad pues estalla por miles. Hay por lo menos entre 9 y 13 desaparecidos al día en México, en un supuesto país donde vivimos en democracia, donde pues es un problema demasiado urgente, en el que pues no ha habido voluntad política para tratar de darle solución por ningún partido de los que están en el poder o de los que han estado en el poder. Y creo que es uno de los de lo que estoy hablando es una ventana de posibilidad que nos llama a la reflexión, este libro que ahora les estoy presentando, este problema de la verdad, de la memoria, de las desapariciones, uno de las como ideas que motorizó la investigación y desarrollo de este libro fue que sí, bien se hablaba de la Liga Comunista 23 de septiembre, siempre se hablaba de ellos como si fueran víctimas, cuando pues ellos tuvieron ideas de lucha y ideas de cambio social. Y yo creo que esta idea de no hablar de ellos tanto como víctimas, eso lo digo en alguna de las páginas de inicio. Este libro no es un libro de víctimas o victimarios, sino que es necesario comprender este cúmulo importante de ideas que hubo en los años 70. Creo que esta investigación habla pues particularmente de la parte de los consejos obreros, del socialismo, de consejos de la Liga Comunista 23 de septiembre, que por decirlo de alguna manera es único en su tiempo. Es necesario comprender que estas organizaciones de izquierda armadas, socialistas, comunistas, político-militares armadas, tal cual, tenían ideas de cambio social, ideas de cambio radical de las condiciones. Algo que me ayudó e impulsó a estudiarlos, pues fue comprender
cuáles eran estas ideas, por qué pensaban así, cómo se relacionaban estas personas, estas militantes de la liga con sus propias ideas y cómo fueron cambiando a lo largo de la historia de la propia organización, porque no se mantuvieron como petrificadas, sino que cambiaron a lo largo de caída de militancia, desaparición de militancia, ellos mismos con pues, las reflexiones que tenían al interior, con debates con otras organizaciones, como el Partido Comunista, pues fueron cambiando al grado de que, pues, en la parte final, pues se enuncia claramente que es necesario que las personas obreras, campesinas, estudiantes se organicen en consejos para que la revolución socialista surja a partir de la propia autoorganización de la clase obrera, que no va a venir como un ente exterior a reformar el capitalismo, sino que es la propia clase obrera la que debe de crear sus propias respuestas para superar el capitalismo. Yo creo que, pues, más o menos aquí me gustaría dejar esta primera participación y estar, pues, ahí al pendiente de alguna duda, comentario, pregunta. Gracias, Cristian. Bueno, tenemos 2 comentarios. Saludos a Osomantzin GM, saludos desde Playa del Carmen. Gracias por abordar estos temas. Y nos dice Pedro Miguel Ontiveros Hernández, me pondré en contacto para comprar el libro, me interesa, felicidades, su trabajo es muy interesante. Bueno, pues decirle al público que puede escribir sus preguntas, comentarios para dirigirlos a Cristian o a Eric. Y a mí me interesaría un poco traer la discusión un poco más para nuestros tiempos, ¿no? Me parece que es importante el trabajo que ha hecho Cristian en el sentido de recuperar una historia que tiene que ver justamente con un tiempo de ideologías, ¿no? Eh, Se nos dijo, yo soy generación X, y se nos dijo que a la generación X pues no le quedaba ninguna ideología, ¿no? Que todo era capitalismo, etcétera. Y yo creo que grupos como la Liga 23 de septiembre, de alguna manera han sembrado ideas que a lo mejor décadas después van germinando en otros lugares, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo quisiera que comentáramos entre los tres, y sobre todo para el público, hay mucha gente que cree que México en el siglo XXI, con el gobierno de Morena, es comunista. A mí me gustaría que habláramos un poco de hacer esa reflexión como espejo de lo que ustedes consideran como el comunismo histórico de los años 70 y lo que ahora la gente considera como comunismo, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera empezar con esta reflexión. Eric. Si no hay problema, Cristian, voy a traer eso que preguntas, se me hace interesante y voy a traerlo a algo que mencionaba Cristian y que apunté, ¿no? Que es nuestros lugares de enunciación, que pues, Cristian lo mencionó desde otro punto, con otros objetivos y demás, pero que es importante, ¿no? O sea, desde dónde estamos hablando nosotros, desde dónde entendemos nosotros y qué vamos a hacer con lo que entendemos, ¿no? Y eso que menciona es algo que, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en el doctorado con otra organización, salta porque cuando yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es el centralismo democrático y cómo lo entendía esta organización? Lo primero que me dicen es, ay, todo el mundo sabe qué es el centralismo democrático, ¿no? Ah, sí, disculpen por haber nacido en el 92 y no estar empapado con todo este proceso de radicalización y de ideologización que se da en ese periodo, ¿no? Entonces es importante, como señalas, que hablemos de estas cosas, ¿no? ¿Qué se entiende por el comunismo? ¿Qué se entiende ahorita incorrectamente por comunismo? Y qué se puede hacer, ¿no?
Vamos a empezar por decir lo obvio. Morena no es comunista. Ya quisiéramos algunos, pero no lo es. Y no lo va a ser. Además de que estamos en un periodo, en un proceso, en un periodo y proceso histórico distinto, ¿no? En el que las ideas, específicamente algunas de las ideas de este periodo, simplemente ya no están aquí, ¿no? Las, la transición, la llamada transición a la democracia en México, luego la caída de la Unión Soviética, luego la guerra contra el narco, luego la no sé qué, causó algo que, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo ahorita del autor, pero hay un autor que hizo un libro, ¿no? Que se llama ¿Por qué las derechas son rebeldes? O ¿por qué las derechas de ahora son las rebeldes, ¿no? Y lo que él nos dice es, bueno, es que la izquierda perdió la capacidad de pensar en las utopías. Ya no está planteándose cómo vamos a hacer el futuro mejor, sino cómo vamos a defender lo que ya conseguimos. Lo poco que conseguimos, cómo lo defendemos. Entonces simplemente eso lo traigo a colación porque pues Morena no es socialista, no es comunista, progresista, cuando mucho, pero pues tiene su proyecto que está más, tiene un proyecto que está más anclado con esta visión y siendo muy generosos con ellos, con esta visión del nacionalismo popular, ¿no? De la época de Cárdenas, se hace mucha alusión, de hecho, desde su propaganda y demás a estos periodos, ¿no? Tiene más relación las políticas de Morena hacia ese proyecto que hacia el proyecto socialista. Y otra vez, siendo muy generosos con ellos. Pero ya con eso, volviendo un poco a lo de el lugar de enunciación, no voy a responder qué es el comunismo porque esa es una cuestión más complicada, pero volviendo al lugar de enunciación, es muy interesante, ¿no? Cómo a veces, como mencionaste, ¿no? Tu ejemplo, es que nosotros ya no hay ideología, ya es capitalismo. Y cómo con nosotros incluso no hay ni siquiera una visión positiva para los millennials y generación Z y los nuevos que van a venir después. Incluso ya el capitalismo tampoco es una visión utópica. De hecho, ahorita ya más bien estamos en este vaciamiento de ideología, ¿no? Que sigue estando dentro del marco capitalista, pero estamos quitándoles las etiquetas y estamos volviéndolo en la cotidianidad, ¿no? Ya es lo normal, ya es lo cotidiano. Hay una frase que dice Zizek, que probablemente la sacó de alguna otra parte, pero que dice es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no? Esta es nuestra realidad y esa realidad se vuelve el sentido común y no cómo cuestionas. ¿Quién eres tú para cuestionar el sentido común? Y ya, nomás quería comentar eso porque me acordé de esto que mencionó Cristian y me resonó, ¿no? Con lo que preguntaba. Gracias, Eric. Cristian. Bueno, pues yo creo que no, que Moreno no es comunista ni socialista, sino todo lo contrario. Bueno, aunque sus apologetas digan que sí, que pues, es un proyecto muy transformador, muy innovador, Morena sigue un orden lógico de los proyectos de saqueo y extractivismo que, que promueve el neoliberalismo y pues, específicamente desde el capitalismo occidental, desde Washington, que es pues los megaproyectos como el Tren Maya, como Refinería Dos Bocas. Pues bueno, Morena incluso ha militarizado más el país, el sueño de Calderón, pues lo volvió realidad. Ha llevado a cabo este tipo de proyectos como el Tren Maya, un sueño también de gobiernos de derecha, Morena lo volvió realidad. Entonces, pues no ha aprobado la reforma de las 40 horas, algo tan básico para toda la clase obrera mexicana que tienen entre 46, 48 horas laborando durante 6 días de la semana,
Entonces, gobierno de los trabajadores, de los explotados, no es. Gobierno de los ricos, donde los ricos se han vuelto más ricos. Entonces, yo creo que ahí puede ser, ¿no? La respuesta lógica es, si a los ricos beneficia un gobierno, pues es de los ricos, ¿no? No es de nosotros, es de los ricos. Y pues Carlos Slim ha más que multiplicado su fortuna durante los gobiernos de Morena. Ricardo Salinas Pliego, otro de ellos. Entonces, pues, este gobierno, de izquierda, pues, yo creo que a lo mejor ni eso, pues, un gobierno más de esta lógica capitalista y neoliberal que tenemos en esta etapa de la historia. Yo lo puedo pensar así, porque pues yo, pues, viví los años 80, 90, me acerqué a lecturas de izquierda, marxistas y demás. Lo puedo pensar desde ahí, pero las nuevas generaciones, insisto, yo soy docente de secundaria, los veo todos los días, las nuevas generaciones no pueden pensar de esta forma crítica. Piensan más como lo comentaba Eric, como el capitalismo como algo natural, no existe en su mente algo muy distinto al capitalismo, como es algo como natural, algo que ya se dio, ¿no? Entonces, creo que creo que si no hay algún proyecto pedagógico educativo de pensamiento crítico, las nuevas generaciones, pues, han naturalizado tanto el capitalismo en sus distintas aristas, han naturalizado la parte de la violencia, de las desapariciones forzadas, al vivir o al nacer ya dentro de la llamada guerra contra el narco, se naturaliza de alguna forma, más allá de que, pues, quiten o se prohíban los famosos corridos, narcocorridos, em, el caldo de cultivo de los narcocorridos continúa existiendo, que es la violencia. Entonces, es imposible que, otras narrativas se den, o no tan imposible, porque lo podemos pensar desde las izquierdas, desde el comunismo, el socialismo, pero desde el propio Estado, desde la sociedad que está inmersa en la violencia, pues esta misma lógica de la violencia te limita los horizontes de posibilidad o los horizontes de cambio. Creo que por eso es necesario recurrir al pasado para comprender este presente. Gracias, Cristian. Tenemos otro mensajito de Adriana Claudia. Me llama la atención el tema y los tiempos presentes que comenta la maestra y en relación al gobierno actual, que existe mucho control. Pues sí, es un poco lo que veníamos diciendo. Yo les tengo otra preguntita, quizá un poco para cerrar. Yo recuerdo que cuando leí Guerra en el Paraíso de Montemayor, me pareció una cosa fascinante entender la contrainsurgencia por medio de la CONASUPO, ¿no? O sea, cómo la CONASUPO fue y se puso justo en lugares donde había guerrilla para que entonces la gente tuviera que decidir si seguía apoyando a la guerrilla o si mejor iba todas las mañanas por su leche al CONASUPO, ¿no? Algunas de estas prácticas contrainsurgentes las ven de larga duración hasta el siglo XXI. A ver, Cristian. Sí, sí, no, yo también recuerdo eso de la CONASUPO y fue como un pum. O que casualmente en Guerrero se hacían las canchas de básquetbol donde bajaban los helicópteros, pero en la actualidad hay otras prácticas contra insurgentes. Hace poco escuchaba a una periodista guanajuatense. La primera desaparición forzada en épocas recientes en Guanajuato está relacionada con la lucha por el agua. Entonces, hay prácticas contrainsurgentes que no son tan explícitas como de alguna manera lo fueron en los años 70. Ahora, todo por ejemplo, el corredor donde está el Bajío, es decir,
desde Querétaro, incluso pasando por Ciudad de México, desde Querétaro hasta Jalisco. Es un corredor que los grupos del crimen organizado se disputan. Y es un corredor que tiene, pues, tras de sí, además de ser muy como parte de la ruta del trasiego de drogas y demás, pues también sirve para llevar recursos de un lado al otro. Entonces, quien tiene la disputa de este corredor, pues como que tiene un poder, un poder. Y este corredor, pues casualmente, pues se ha dejado o se ha hecho que lo sigan disputando los grupos del crimen organizado. Hay una lógica de parte del Estado en o sea, no solo en lo que se dice, en lo que se enuncia, sino cuando hablamos de guerra contra el narco, hay que observar los silencios. En los silencios ahí está también parte de este entramado que nos han hecho creer que existe una guerra contra el narco cuando en realidad hay una guerra contra insurgente, como lo mencionamos en el conversatorio de la guerra contra el narco. Eh, Hay una guerra contra insurgente donde, pues, las minas canadienses han ganado, o sea, en esta guerra contra el narco hay ganadores. Uno de ellos son los extranjeros que extraen, pues, minerales, los canadienses, empresarios canadienses, que se valen de los grupos del crimen organizado, se valen del pretexto de la famosa guerra contra el narco para matar activistas. El propio gobierno federal ha asesinado, no sé si sea uno de los periodos donde más ha asesinado activistas, pero ha asesinado activistas con pretexto de la guerra contra el narco. La práctica contra insurgentes está ahí. Hay generales activos en el ejército que todavía estudiaron en la Escuela de las Américas. Entonces, está ahí, habría que seguirla historizando, pero yo creo que es bastante clara. Las camionetas que se usan comúnmente en el ejército mexicano, estas camionetas que atrás traen montada una ametralladora calibre 50, bueno, estas camionetas nacieron de una estrategia contrainsurgente porque son fáciles y móviles para cruzar algunos caminos escarpados y demás, y esas continúan pues llevándose a cabo, ¿no? Es un material que el ejército, la Guardia Nacional, pues continúa usando como algo común, pero estas camionetas, la formación que utiliza el ejército mexicano, pues es una práctica en sí, es una práctica contrainsurgente que nació en los años 80, pero ha continuado hasta la actualidad. Y ejemplos hay bastantes de quienes han sido los ganadores de esta guerra contra el pueblo. Gracias, Cristian. Eric. Sí, igual, eso que mencionaban en la CONASUPO, y ¿no? Lo que aparece ahí en este libro de Carlos Montemayor. En Sonora, como mencionaba, pues yo me especializo un poco en la guerrilla en Sonora y pues ahí le he trabajado en la experiencia en la Sierra Tarahumara. Y algo curioso, ¿no? Que que aparece cuando lees esto es que primero estaba la guerrilla, llegó el ejército a aniquilarlos y pues de una vez ya están ahí también a aniquilar a la población, pero después les ponen un instituto indigenista, ¿no? El primer módulo del Instituto Nacional Indigenista en la Sierra Tarahumara, fue producto de que pues necesitaban justificar la presencia del ejército ahí, ¿no? Entonces, nomás como para traerlo a colación, porque pues sí, son prácticas que se utilizaban mucho y pues de alguna manera se siguen utilizando. Ahí podríamos platicarlo a mayor profundidad en algún otro espacio, ¿no? Pero algo que siempre los que hablamos de guerrilla mencionamos, ¿no? Es la reforma política del 77 como una estrategia contrainsurgente, ¿no? Esta supuesta apertura democrática fue una apertura a modo, ¿no? Para, por una parte,
legitimar al gobierno del PRI en su momento, pero por el otro, para desmovilizar a los grupos, no solo armados, a los grupos políticos legales, a los grupos políticos que no estaban por la vía armada, también se desmovilizan, ¿no? Es muy interesante ver que tras la publicación de la reforma política hay una transformación en el quehacer de estos partidos y se convierten en algo que Cristian mencionó en el principio cuando presentaba o hablaba de lo de su libro, es que la manera de concebir el partido en esos años no es la manera en la que entendemos el partido en la actualidad, y este tránsito hacia nuestra concepción actual de partido, hasta nuestra concepción actual de lo que es un militante, de lo que es un agitador y un propagandista y bla, 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 todo esto ocurre a la luz de este proyecto que propone que sí, la izquierda puede participar en la política, pero tienes que tener tantas gentes registradas, si no, no cuenta, ¿no? Y entonces todo tu trabajo político pasa de educar a tu sujeto a ven y fírmame, ¿no? Tienes que formar parte de nuestro grupo. Es que si no juntamos 10,000 personas, no podemos pasar a la segunda etapa en donde necesitamos 100,000 personas, ¿no? Ya no hay este interés por formar a las personas, sino simplemente en convertirlas en número, ¿no? Entonces, hay que recordar esto, ¿no? Que es una estrategia que ha perdurado en nuestros días, ¿no? Cuando pensamos que quiero participar en la política, lo primero que se te ocurre es no, mejor no, porque pues es que todo está muy sucio. Todo está, o sea, todos los partidos están mal, todos los partidos. Bueno, pero ¿de dónde salió esa concepción de la política? Porque así no era la política en los 70s. Para estas personas que dieron su vida por un proyecto, ¿no? Que, vaya, no sabemos si hubiera funcionado o no, pero ellos pensaban, ¿no? Esto es lo ideal, esto va a ser la utopía. Para ellos eso era la política. Para las personas que no agarraron las armas, de todas maneras, ir a meterte a un sindicato y propagar el proyecto desde adentro, eso era la revolución. Organizar a los campesinos para exigir sus derechos, eso era la revolución, ¿no? Y la manera en la que entendemos ahorita la política es vota, luego espérate 3 años para votar por el diputado, y luego otros 3 años para que Morena se quede en el poder, para que Morena, la transformación. ¿Y el resto? ¿No? Ahí hay algo que habría que preguntarnos qué entendemos por democracia. Porque sí, la reforma política es un espacio para la democracia electoral. La transición democrática fue, vaya, un espacio para la democracia electoral. Pero solamente eso es democracia, ¿no? Hay otras maneras de entender la democracia, hay otras prácticas que son democráticas y hay que pensar más allá de nuestro voto cada 3-6 años, ¿no? Gracias, Eric. Hay algunos comentarios. Dice Demián Román, eso sería una guerra de bajo impacto. Supongo que es a lo que se refería Cristian. Luego, Diego Ríos dice, saludos desde Argentina. Saludos, muchas gracias por vernos. Y hay una preguntita de Rafael Reyes Pérez Rangel. ¿Qué opinión tienen de Jesús Zambrano, exintegrante de la Liga 23 de septiembre? ¿Quién se anima? Eric. Bueno, voy a adelantar un poco mi actual investigación de tesis, que es sobre este grupo que se llama Corriente Socialista, de la cual Jesús Zambrano fue director nacional, ¿no? Y es muy interesante la figura de Zambrano, porque si no estudia uno la guerrilla, uno puede pasar su vida sin enterarse que Zambrano pasó por las armas, ¿no? Y que siguió haciendo un trabajo clandestino por décadas, o sea, de los 70s a los 80s, 85 más o menos, Zambrano hizo un trabajo clandestino
Y entonces es muy interesante porque luego lo ven uno, lo ve exigiendo o pidiendo el voto para Xochitl, ¿no? Lo ve uno en el, en el 2018, no, antes, perdón, con Peña Nieto, ya estoy como el propio Peña Nieto, ¿no? En, con Peña Nieto firmando las reformas estructurales, ¿no? Voy a regresarme a esta reforma electoral, o sea, esta reforma electoral también lo que permitió es que personas como Zambrano vieran la oportunidad de, mira, puedo entrar a la política y bajo la excusa de que yo soy un líder social, me voy a hacer de dinero. Entonces, ¿qué opinión le tengo a Zambrano? Depende, si Zambrano está viendo esto y me da una entrevista, perfecto, pero si no, no muy buena, la verdad. Cristian. Pues realmente creo que es un personaje complejo y que pues no es un personaje de un solo Zambrano. Creo que fue, por decirlo de alguna manera, como cuando uno estudia a Porfirio Díaz, está el Porfirio Díaz joven y el Porfirio Díaz dictador. Hay personajes en la historia como Porfirio Díaz y como Jesús Zambrano que pueden estudiarse por etapas. Creo que es el caso de Zambrano. Vale, pues para terminar con esta presentación, a la gente que esté interesada, el libro Utopía y Plomo, una historia de la concepción obrera de la Liga Comunista 23 de septiembre, cuesta 200 pesos. Se vende directamente con Cristian, que es el autor, y tienen que escribirle a asaltoalcielo1@gmail.com y ahí, bueno, pues se ponen de acuerdo con él para, pues ver cómo se hace el pago y cómo se hace el envío, etcétera, ¿no, Cristian? ¿Alguna cosa que se me haya pasado? No, ninguna cosa, pues ahí nos ponemos de acuerdo por ese correo. Pues podríamos ahí ponernos de acuerdo sobre el envío. Los envíos los hago por Correos de México y pues me quedan ya 20 ejemplares de esta primera impresión. Entonces ya quedan poquitos. Si gustan, si les llamó la atención, pues por ahí estamos ofreciendo estos ejemplares. Vale, pues muy bien. Pues para despedirnos, quisiera primero agradecerle a Cristian y a Eric que nos hayan regalado su tiempo para comentar este trabajo, a la gente que ha estado conectada y pues quisiera robarles unas últimas palabras, sobre todo en la sintonía de cómo abona la historia para estar más conscientes en el presente. Adelante, autor. A ver, autor. ¿Cómo abona la historia para estar más conscientes en el presente? Creo que abona de muchas formas. Yo creo que pues nos ayuda a la parte del pensamiento crítico. Pues entendiendo otros horizontes, otras posibilidades. Bueno, pues comúnmente cuando hablo de estas ideas de la Liga, siempre digo que la caída de la Unión Soviética fue un duro golpe, no solo para la Liga o proyectos de izquierda, organizativos y demás, sino para toda persona que pretendiese cambiar el mundo. Porque, para bien o para mal, yo tengo muchas críticas contra la Unión Soviética. La existencia, la sola existencia de un proyecto distinto de esa magnitud como era la Unión Soviética al capitalista ya era un enorme contrapeso, no solo en el papel económico, sino en el papel ideológico, en el papel de las ideas. Ya era algo distinto, ya era una posibilidad de pensar la existencia de otra cosa distinta. Cuando cae la Unión Soviética solo nos queda pues el capitalismo hegemónico como un único horizonte de posibilidad de pensar, de imaginar. Es por eso que las generaciones posteriores pues vemos poco a poco estos horizontes disminuidos. La historia entonces
nos sirve para comprender otras posibilidades de organizarse, de cambiar, de existencia. Comentaba en alguna presentación que las respuestas a las propias crisis actuales de este país las tiene el mismo pueblo de México. Como por ejemplo en Ostula trató de entrar el cártel de las 4 letras en Jalisco a tomar Ostula, pero encontró una respuesta organizada y armada de la población de Ostula. Entonces ese cártel no entró a Ostula, se quedó en los linderos, no entró, no pudo entrar. Muchas veces vemos que la policía pues hasta les da el paso, incluso se han captado en video cómo militares les dan armas a los propios grupos del crimen organizado, pero, digo, están coludidos, no es nada extraordinario, pero cuando la propia gente se organiza, tiene las respuestas a las crisis que existen y algunas de esas respuestas vienen del pasado. Gracias, Cristian. Eric, te escuchamos. Uy, quería aprovechar ese momento de Cristian y me perdí en mis propios pensamientos. Pues quizás, es una respuesta muy, muy básica quizás, ¿no? Pero que es importante siempre tener en cuenta, ¿no? ¿De qué nos sirve la historia? Bueno, hay que recordar que hay 3 puntos importantes en la historia, ¿no? Y 2 de ellos son analizar el pasado y darle una narrativa, ¿no? Y a veces cuando le dotamos al pasado, voy a irme más a lo figurativo, ¿no? Que otra cosa. Cuando le dotamos de este sentido al pasado a partir de nuestro presente, cuando le damos esta narración a los hechos, estamos hablando sí del pasado, pero también estamos hablando de nuestro presente y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya quizás a una perspectiva de corte más personal, ¿no? O sea, como para ti mismo, estudiar la historia y entender la historia y participar en la historia te ayuda a entenderte a ti mismo también, tu presente, tu espacio, tu lugar de enunciación. Entonces, lo pongo como reflexión, ¿no? La historia como punto de partida para ti mismo, ¿no? Muchas gracias, Eric. Pues ya los últimos mensajitos. Osomantzin GM dice que quiere un ejemplar. asaltoalcielo1@gmail.com. Y Victoria Broca Andrade. Hola, Victoria, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por esta presentación. Necesitamos conocer a profundidad los movimientos armados en México con un pensamiento crítico, como señala Eric. Y dice Demian Román, gracias por formar un espacio como este para conocer una parte de nuestra historia que se nos ha ocultado. Pues muchísimas gracias a la gente que estuvo. Gracias, Cristian. Gracias, Eric. Y nosotros nos vamos. No sin antes recordarles que para el jueves 29 de mayo tenemos un conversatorio que se llama Partidocracia, ¿para qué? Entonces, nos despedimos de Eric. Gracias, Eric. Nos despedimos de Cristian. Y yo me despido de ustedes deseándoles una excelente noche y nos vemos muy pronto. Hasta luego.